Muy bien, y en este día, viernes 12 de noviembre de 2021, estamos a 9 días de las elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, en fin, y por supuesto existe en paralelo el tránsito que no se ha detenido de la Convención Constitucional, y por eso como cada viernes estamos con Marcela Cubillos y Germán Concha para comentar el devenir de la Convención. Marcela, Germán, buenos días. Marcela, cuéntanos por favor, ¿qué ha pasado esta semana en la convención? ¿Cuál es tu balance, tu análisis? Bueno, yo creo que dos cosas son las principales de la semana. Una de forma y otra bien de fondo, pero ambas son importantes, al final son de fondo, porque la primera es que yo creo que ha ido quedando instalado que el cronograma que se dio la convención no va a dar, ¿ah? Y ya tienen que o ajustarlo o ya se están saltando el reglamento definitivamente. Y pongo un ejemplo muy concreto, o sea, se había dicho que el plazo para presentar iniciativas constitucionales, tanto por los convencionales como por las firmas ciudadanas, era de 60 días hábiles. Ya vamos incorporando 60 días corridos sin ni siquiera cambiar el reglamento para presentarla antes de enero. Todavía no está la plataforma para juntar firmas. Yo siento un poco que todo lo que se partió como levantando esta participación popular, ahora son los que tienen la hegemonía de la convención los que han ido como poniéndole freno, y somos nosotros los que queremos que se active la participación popular. Pero yo lo siento a ellos como ya menos entusiastas de incorporar esto, tener las plataformas al menos para que llegue mucha gente con firma ciudadana y todo, y me imagino que es algo que también vamos a hablar después, quizás es por la misma falta de sintonía con la que ha ido quedando la convención. Y lo segundo es que nosotros habíamos presentado a un grupo de convencionales hace ya varias semanas una petición de una declaración para que la convención condenara la violencia. Claro. Aquí se hacen presentaciones de declaraciones para declarar la emergencia climática, que yo por lo menos la apoyé, presentaron la de la liberación de los presos de octubre del 2019, etc. Y nosotros habíamos presentado hace mucho tiempo una para que la convención dé una señal clara de condena a la violencia, porque yo estoy convencida que tener esta convención hermanada a la violencia solo va a hacer que le cuestionen en la legitimidad futuro cualquier cosa que haga esta convención. Bueno, la habíamos presentado, liderada por Carol Baum, y cuando se da la sesión para discutir esto, la verdad que se dan tres vueltas, que no quieren votar la declaración nuestra, que quieren presentar otra, que incorpore más cosas según ellos, pero al final lo único que hay es una disculpa para nunca sacar una declaración que condene la violencia, y la incomodidad de votar contra una declaración que condene la violencia solo los hizo dilatar con prejuicio, con artimaña, y en definitiva no se pudo votar el miércoles la declaración contraria a la violencia. O sea, no quieren ser expuestos o a tener que votar en contra de una declaración que condene la violencia. Todos, aquí estoy hablando de los independientes no neutrales, los listas de apruebo dignidad, no sé cómo se llaman, y las fuerzas de izquierda más extremas. En definitiva, no quisieron que se discutiera o votara una declaración tan simple que es como condenar toda forma de violencia. Bueno, mira, justo hoy día, viernes, en el libro se publica una columna de opinión de Patricio Navia y él hace un análisis un poco electoral y dice que es muy probable que lo que explique el alza de José Antonio Kast en la encuesta sea el no rechazo a la violencia, ¿no? Y que ahí estaría la explicación muy simple, digamos, del fenómeno electoral actual. Y yo precisamente uno observando el devenir de la convención, es un hecho, y déjenme citar la columna de Eugenio Tironi hace un par de semanas en el Mercurio, que habla de el contraestallido silencioso, que va un poco en la misma línea, como que el clima de estallido que marcó el plebiscito, ¿no? Por la nueva constitución, que marcó la elección de los constituyentes, parece los vientos haber cambiado. Y en ese sentido, da la sensación de que la convención siguiera como transmitiendo en la misma sintonía de octubre del 2019, cuando ya estamos en noviembre del 2021. Yo no sé si, Germán, y quiero plantearte el tema, yo no sé si tú percibes si comparte esta tesis de un cierto desacople entre la convención y el clima de opinión pública. Hola, ¿cómo están? A ver, yo diría, Eduardo, que aquí hay un tema que es precisamente uno de los temas que la institucionalidad trata de ajustar en los procesos electorales, que es no sacar conclusiones de las elecciones o de los procesos electorales más allá de lo que los procesos electorales permiten. O sea, no sobregirarse
usando un lenguaje coloquial, digamos, respecto de las lecturas. Y yo creo que en ese sentido, incluso antes que el artículo de Gino Tironi, hay un artículo de Alfredo Jocelyn Holt muy interesante, en la misma línea, que es como la idea de decir, a ver, el país creyó que había una lectura estabilizada del 18 de octubre, que era una lectura de glorificación del 18 de octubre, casi como una segunda independencia, no está claro de quién ni de qué, pero en fin, casi una suerte de segunda independencia que validaba la violencia de manera general y que esto era como una decisión que se había fijado para siempre. Eso se agravó porque al momento de plantear procesos electorales se hizo en clima de pandemia, con una serie de crisis, con un rechazo generalizado a los partidos y además modificamos los sistemas electorales para hacernos trampa a nosotros mismos y permitir que los independientes pactaran entre sí. Bueno, y generamos una competencia no justa, me parece a mí, con los independientes, que es la lista del pueblo, que debiera, si se va a organizar como partido, tendría que haberse organizado como partido. Resultado, leímos el proceso de una cierta manera. Mire, que hay una decisión de desmontarlo todo y aplaudimos la violencia. Y con el tiempo, la gente empezó a decir, no, pero si yo, pareciera estar diciendo, pero si yo nunca voté por eso. Yo nunca voté por quemarlo todo, nunca voté por destruirlo todo, nunca voté por cambiarlo todo, ni por reescribirlo todo desde cero. Yo voté porque quería un país mejor, yo voté porque se corrigieran ciertas cosas, yo creí que podían pasar ciertas cosas. Eso es lo que uno empieza a ver, es como en cierta forma la pérdida de la ilusión, por decirlo así, cuando la sobreexpectativa de algunos que creen que pueden administrar el proceso a partir de la sobreexpectativa choca con el muro de la realidad y entonces hay que ajustar. Esto por lo demás no tiene nada de nuevo. Si recuerden ustedes que el gran ajuste que tiene que hacer Lenin al marxismo es inventar el partido. Y tiene que inventar el partido como la vanguardia consciente. No es menor el término que usa Lenin. Por algo habla de una cierta vanguardia consciente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que si no controla, él dice si no dirige, no, si no controla, el proceso no va para donde él quiere. Porque no es fatal, no es definitivo, como había planteado Marx. La vida es más compleja que lo que la teoría o la ideología dice. Entonces, lo que estamos haciendo es enfrentándonos a eso. Simplemente es como que el país empezara a despertar y a decir, ¿sabe qué? No sé en qué momento decidimos que hay que quemarlo todo. Marcela, ¿cómo se vive esto? ¿Tú crees que hay alguna conciencia de esto adentro de la convención o la convención funciona como una especie de burbuja con esta analogía que estamos haciendo como un poco suspendida, congelada en el tiempo? Mira, yo creo que aprovechando el partido de ayer, yo creo que la convención está completamente quedando offside del país. O sea, está yendo por otro lado y te basta estar en los debates adentro. Mira, les leo una cita del debate sobre la violencia que hizo Jaime Baza, vicepresidente de la convención. Dice, pensar las violencias como síntomas de un orden social que agoniza frente a las fuerzas de los pueblos que exigen transformaciones estructurales. O sea, ¿en qué país está? O sea, o se quedó pegado, como dices tú, en octubre del 2019, o no se da cuenta que ya el país les empieza a pasar por el lado. Entonces, yo siento que acá hay distintos síntomas adentro de la convención que demuestran cómo está quedando offside. O sea, primero, este afán de inventar un país desde cero. O sea, cuando tú ves que de verdad se está discutiendo parlamentarismo, o sea, que sean los políticos los que elijan a quien manda. Fíjate en un país como Chile, que no existe. O sea, y cuando van expertos y te dicen que eso se puede demorar 30 años un país en asumir los costos de cambiar un régimen como ese, o sea, que todos los chilenos que quieren estar empoderados, les va a decir, no, o sea, usted elige político y el político le va a elegir al presidente. Bueno, segundo, ya hemos visto que las críticas, hasta los candidatos presidenciales de izquierda han moderado sus críticas los últimos 30 años. O sea, ya lo que estamos viendo tanto en Boric como en Proboste no es el discurso de octubre del 2019, pero la convención sigue reinventando un país o creyendo que es el único órgano democrático que ha surgido, o sea, que no hay nada más. Después te diría yo esta agenda de los pueblos originarios, que de verdad creen que es el único tema en Chile, el cómo se les reconocen a ellos una cantidad de derechos por sobre los otros, porque si fuera un reclamo por igualdad estaríamos todos de acuerdo. Entonces también es una agenda que está fuera de tiesto, por así decirlo, con el país, y aquí es donde yo veo, y lo siento, porque uno puede decir las discusiones están fuera de foco con lo que está pasando en el país, pero veo cómo empiezan a acomodar una agenda, y se los ponía en el ejemplo. Partió esto
con unas ínfulas de participación popular brutales. Resultado es que todavía no tenemos la plataforma para poder presentar iniciativas populares. Entonces, yo siento que hay unas ganas de mantener la convención encapsulada, de que lo resuelvan entre los convencionales, porque esa integración les acomoda, porque ahí sí pueden seguir pegados en el Chile de octubre del 2019, porque si es que a la convención le entra una avalancha de participación ciudadana, a lo mejor se dan cuenta que vamos por caminos distintos. Germán, ¿tú crees que cuánto influye en esto la opinión pública, los climas de opinión pública? Porque ya hemos visto y vemos que la convención tiene un poder, o parece tener un poder importante, y en un podcast anterior nosotros dijimos, sí, la convención podría, por ejemplo, ante un eventual triunfo de José Antonio Kast, que antes que terminara, o sea, antes que comenzara, digamos, la prohibición de publicación de encuestas, las últimas 2 encuestas dijeron que José Antonio Kast tenía opciones de ganar en segunda vuelta, o sea, de ser el próximo presidente de la República. Nosotros habíamos dicho que la convención iba a tener muchas ganas de cambiarle el periodo, pero con una opinión pública que parece estar con otra percepción de la realidad, con este contraestallido silencioso que dice Tironi. ¿Podrá la convención meterse y, por ejemplo, vuelvo a hacer la pregunta, ¿podrá cambiarle el plazo del periodo presidencial a José Antonio Kast? A ver, lo que pasa es que hay varios factores juntos aquí. Uno, que la convención se ha autopercibido, por lo menos quienes tienen la hegemonía de la convención, se ha autopercibido como un superpoder, por lo tanto como algo que no es. Lo que tú hiciste como país fue encargarles que prepararan una propuesta de texto, hay que decirlo hasta el agotamiento, digamos, pero eso es lo que se encargó, no más ni menos, pero no más. Pero la convención se ve a sí misma como un superpoder refundacional que reemplaza todo lo demás. Entonces, claro, cuando tú te ves así, tu primer problema es cómo procesas la disonancia cognitiva que supone que yo me veo así, pero que el país me deja de ver así. Que el país quiere ir hacia otro lado. Que el país te dice, como en todas partes, sabe que la revolución permanente no. Yo quiero tener vida normal, creí que esto podía servir para tener vida normal, una vida mejor, pero resulta que están hablando de cosas que no entiendo, que no sé por qué habría que hablar de ellas, no termino de captar dónde encajan en mi vida estas cosas. Entonces, parece que no era lo que yo quería que fuera, digamos. Ahora, los climas de opinión pública siempre terminan afectando, lo mismo que los resultados electorales. O sea, nosotros hemos dicho, probablemente nunca en la historia de Chile, por lo menos en la historia moderna, una fuerza política estuvo en algún momento a punto de tener la presidencia de la República, la mayoría del Congreso y una convención constituyente al mismo tiempo. Eso se podrá achacar a distintas causas, pero yo creo que en algún momento la convención creyó que se habían producido, vuelvo a citar lógica marxista, pero que se habían abierto los signos de los tiempos y que aquí venía una suerte de aplanadora incontrastable. Y lo que parece estar empezando a generarse una sensación de, ¿sabe qué? No eran tan claros los signos de los tiempos y la aplanadora parece que no era tan incontrastable. Sigue siendo, por tanto, muy importante los resultados de las elecciones. ¿Por qué? No solo por quién gana y quién pierde, sino que por cómo ganas y cómo pierdes. Yo creo que uno de los problemas que se produjo a partir del estallido de violencia y la revuelta del 18 de octubre del 2019 es que los partidarios de un orden institucional claro, del orden institucional que existía, salieron arrancando. O sea, se produjo, no quiero pelar ni criticar a nadie en particular, no estoy haciendo un juicio moral, pero en vez de tratar de hacer fuerza para detener la ola, creyeron que la ola se detenía arrancando de ella, digamos, por lo cual lo único que le da es más espacio. De todos nos enseñaron en física que cuando tú dejas que la inercia maneje los cuerpos, necesitas cada vez más fuerza para tratar de parar ese movimiento. Entonces se creyó que por la vía de arrancar, le hace retroceder, conceder, rendirse, etcétera, tú ibas a lograr algo. Y tu problema es que llegaste a un punto en que te exigieron la rendición incondicional. Si eso es lo que está haciendo la mayoría de la convención. Es decir, tú te quieres participar, tienes que encontrarme en todo razón. Y a eso es a lo que tienes la oportunidad hoy día, con una elección, de decirle, ¿sabe qué? Incluso si pierdo, pero hay más gente que no está de acuerdo con eso. Entonces, por decirlo en términos simples, no es lo mismo perder 80-20 que perder 52-48.
No es lo mismo para el que pierde ni para el que gana. No es lo mismo. Y eso es muy importante para un sistema institucional. Clarísimo. Marcela. Sí, oye, no, es que respecto de los plazos, lo dijimos una vez en ese podcast, pero yo creo que hay que volverlo a reiterar. O sea, sí pueden. O sea, de verdad, esa es la gran inseguridad que existe hoy día por el tema. O sea, sí puede la convención pretender cambiarle y acortar el plazo, no solamente al presidente elegido, sino que al Congreso elegido, justificando que cambiaron las atribuciones o lo que sea. Y eso, claro, lo tiene que hacer en el texto que proponga y aprobado por un plebiscito. Pero ya hemos visto que han cambiado las reglas, o sea, ya le van a meter, o quieren meterle plebiscito dirimento, o sea, este plebiscito salida también lo pueden acomodar, o sea, la incertidumbre que hay hoy día es que efectivamente esta convención, que hemos dicho en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que está quedando offside, que no calza con lo que sea, bueno, existe y tiene poder, como dice Germán. Entonces, efectivamente, aún a contrapelo pueden cambiarte reglas que hoy día estén, y yo creo que ahí es donde se están refugiando con mucha como seguridad de tener ese poder, porque esto ya lo hicieron. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista inventó desde cero una reforma educacional a contrapelo de los padres. Le hicieron, aunque todas las encuestas estaban en contra, le hicieron, se enquistaron en el Ministerio de Educación y la empujaron hacia adelante. Y no les importó al periodo siguiente perder la elección presidencial, porque la clase media en el fondo reclamó el derecho a la mayor libertad de enseñanza. No les importó porque tenían el poder para hacerlo. Entonces, yo siento que acá es lo mismo. Esta convención existe, con las mayorías que ya existen. Entonces, aunque el país empiece a ir por otro lado, esta convención ya tiene el poder que Germán describe. Entonces, ese es un riesgo. Pueden quedar en disonancia, pero es una convención que tiene poder. Al final, claro, el poder lo va a tener el ciudadano, pero hay que estar muy atentos a que ese poder final al ciudadano no se lo quiten, o sea, que no nos cambien el plebiscito de salida. Clarísimo. Marcela, la próxima semana es semana distrital en la convención. Semana, claro, semana territorial, en que cada uno en el fondo hace su trabajo. Yo te diría que aparte de eso, a mí yo quiero aprovechar de denunciar, nosotros hemos sido muy contrarios. La semana subsiguiente, la del 22, se decidió que la convención sesionara en regiones, ¿ya? En el Biobío esta vez. El costo fiscal que implica trasladar la convención a sesionar allá, además, de verdad que sin ningún sentido, porque aquí los convencionales representan a todo Chile. O sea, cada convencional tiene que hacer la pega en su semana territorial de ir a informar, de hacer participación popular en sus regiones. O sea, no es necesario estar llevando la convención a otros lados. Entonces, ya esto tiene un costo muy grande. Después hemos visto cómo no quieren sesionar por parte de la propia presidenta en lugares que efectivamente están más expuestos a la violencia. O sea, los convencionales no se atreven a ir a sesionar donde está la violencia, pero son los mismos que no se atreven a condenar la violencia cómodamente en el centro de Santiago. Entonces, también es una incongruencia. Muchos vamos a participar igual de esta semana, pero costeándonos nosotros los traslados y todo, y no en este charter o en estas cosas que están inventando. Entonces, creo que de nuevo, ahí también hay una disonancia frente a las necesidades del país, frente al estilo con el que hay que actuar, y como esta especie de hiperventilación del rol que creen que tienen. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias de nuevo por estar en nuestro podcast de los viernes, el podcast constituyente, y nos vemos la próxima semana cuando ya estemos a 48 horas de la elección. ¿Qué tal? Sí. Que tengan un buen fin de semana, Germán. Igualmente. Bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.